Veníamos planteando al principio, íbamos a abordar el tema de, conocer el proyecto Dominó, que justamente trabaja con hombres violentos judicializados. Para eso recibimos con mucho gusto a esta hora de la tarde a Juan Carlos Vega, responsable de la asociación. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Ahí está. No, gracias a ti por venir. Primero, entender qué significa judicializados. Vale decir, ¿la justicia los manda directamente a trabajar con ustedes? ¿Es así? Sí, es así. El proyecto se basa en eso. No puede venir una persona que decide dejar de ser violento o decide manejar sus impulsos o su ira. Tiene que ser, nos abocamos solamente a aquellos que pasan por el Poder Judicial en una instancia de violencia doméstica. Somos auxiliares del Poder Judicial. Correcto. Vamos a hablar primero del concepto, ¿no? Sí, ahí está. Hablemos un poco, antes de hablar del proyecto en sí, hablemos un poco de cómo, cuáles son las características de un hombre violento. ¿Qué quiere decir? Y está redicho, regastado ya, porque, a ver, llega un momento que es el punto del tema, ¿no? Que se naturalizan las cosas. Yo hoy te estaba escuchando a ti y a ti cuando tú decías el tema de hablar de estos temas. Eso es fundamental. Y cuando tú hablabas de la culpa, llega un momento que la culpa es algo que queda como naturalizado. Entonces, esto de que siempre las mismas características, manipulador, controlador, la idea es que tiene que ver de acuerdo a la cultura. Sí, eso que todos escuchamos, que es hipercontrolador, que tiene los celos exacerbados, todo eso, sí, eso va en un paquete. Pero tiene que ver para nosotros con la cultura, la forma de los varones, cómo nos socializamos. No es lo mismo socializarse en el Uruguay, por eso este es un proyecto hecho por uruguayos para uruguayos, que socializarte en Chile o en Arabia Saudita. O en otros países que hace poquito estuvieron mostrando que la mujer camina detrás del hombre cuando el hombre va a recibir la banda presidencial. Cierto. ¿No? Cierto. Sin afán de politizar nada, ¿no? Es un hecho demostrable, nada más. Sí, ahí está. Entonces, nosotros consideramos que los varones uruguayos, para sacarlos del contexto de todo el resto de los varones, porque justamente para eso es el proyecto nuestro, es la forma de cómo nos culturizamos y nos socializamos. Eso tiene que ver con las creencias. Las creencias cuando nosotros somos niños y los estereotipos y lo que nos marcan como varones. Y los mitos nos marcan cómo tenés que ser como varón. Yo, incluso uno como profesional no se tendría que autorreferenciar, pero les pongo un ejemplo común que nos pasa en las casas de nosotros. Mi suegra, una señora muy bien, excelente persona, pero culturizada en el antaño. Entonces, cuando mi hijo varón quiso levantar, era chiquito, ahora era más grandecito, quiso levantar la mesa, le dijo, no, hijito, deja que... Sí, entonces... Eso no lo hacen los varones, exacto. Una cosa así. Aquella impronta de que el varón tiene que jugar al fútbol y jugar con revólver, lo que tú decías hoy, y tú, del tema de la violencia que la vemos. ¿Qué es lo que le regalamos a los varones? Revólver, camiones, el afán de competir. Si no juega al fútbol, ¿qué te pueden llegar a decir incluso? Es un mariquita, no lo críes así, él tiene que jugar al fútbol. Entonces, y todavía siguen esas cosas arraigadas, a pesar de todo el trabajo que han hecho las mujeres para modificar esto. Es innegable e impagable, porque murieron muchas mujeres para llegar a esto. También murieron muchos hombres por no poder ser así, como la sociedad y la cultura uruguaya nos pedía que fuéramos. Tú a un señor que tiene 70 años y a su esposa con 70 años, viene la nieta, más ejemplizado, ¿no? Viene la nieta, por ejemplo, y le dice, abuela, no le lleves la toalla al abuelo al baño, que él tiene que saber que él tiene que llevarse la toalla, no le laves el plato. Y la abuela, ¿qué le dice? Con permiso, mijita, sí, tenés razón, cuando
la nieta se va, la abuela va y es lo que hace. Ahora, ¿vos sentís que con las nuevas generaciones va a disminuir el nivel de violencia por, digamos, por ejemplo, la formación que podamos tener, incluso la formación en cuanto a educación sexual? Exacto, porque entre los que están son de edades más adultos. Más jóvenes, no. No, digo, entre los que están dentro del proyecto, los que llegan a través del Poder Judicial. Capaz que les queda como la resaca de esa historia, ¿no? Sí, eso es lo que promedio de edad. Porque esas son las inhabilidades, la impronta. ¿El promedio de edad es alto, entonces? Es variado. De todas maneras. Entonces hay jóvenes. No, o sea, hay jóvenes, pero sí, perdón. No, te iba a preguntar si tiene que ver solamente con una cuestión educacional, educativa, o también psíquica, o sea, porque me imagino que cada uno también trae, ¿no? Toda una información capacidades instalada, claro. Psicológicas. La violencia es un todo, ¿no? Es multicausal. El abordaje para ella también tiene que ser multicausal. Las personas somos integrales. Vos no te podés separar en pedazos. Vos no podés separar tu alma, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y tu mente. Somos un todo. En esa línea que tú decís, nosotros entendemos y sostenemos, sí, aceptamos y trabajamos sobre ello en este tema que la violencia es algo aprendido, sí, socioculturalmente, pero no podemos decir es una variable con mayor peso, pero no podemos negar la biología. No podemos negar la psiquis. Hay personas que tienen inhabilidades e incluso desniveles químicos en el cerebro que no se pueden adaptar a determinadas cosas. ¿Esas personas necesitan sí o sí medicación, por ejemplo? O sea, yo no puedo decir que necesitan medicación, pero sí nosotros tenemos, por suerte, en el Uruguay existe buenos equipos de salud mental y endocrinólogos, porque esto tiene que ver con las hormonas también. No podemos separar. Esto es un combo, así como es... Y también está lo familiar, me imagino, ¿no? Porque el ejemplo en la familia, o sea, eso no es social. Eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros, digamos, trabajarlo, porque son las creencias que se van metiendo debajo de la piel. Y es con lo que nosotros nos criamos. Y muchas veces la formación de la identidad y de la personalidad, que es lo más difícil de desestructurar, ¿no? Claro, pero si vos ves a tu padre siendo violento con tu madre, eso es para vos una relación. Sí. Sí, a eso qué gran choque con la educación, ¿no? Digo, porque hay como todo un discurso, perdón que te corté, como todo un discurso, por un lado, lo que vos decís de lo que pasa en tu casa, tu realidad cotidiana, y lo que en definitiva se está tratando de hacer a nivel de educación, ¿no? Con otro tipo de valores. Entonces, imagínate las personas, nosotros personas, que vos te enfrentás con... Vas a la escuela, una cosa, llegás a tu casa, te encontrás con otra. Cuando te unís con tu grupo de pares, quizá en el grupo de pares la forma de vincularse es de forma violenta. También. O no. O vamos a sacar, vivís en un hogar sumamente violento y tus grupos de pares no son violentos. Entonces es una contraposición que después en la poda neuronal, cuando los jóvenes son adolescentes, que van fijando más su identidad, su personalidad, ahí es donde empezamos a ver estos episodios. Vivimos diciendo de que vamos a evitar la violencia en el noviazgo y vamos, a ver, chiquilinas, todos salimos a la calle y andamos en la calle y vemos cómo los adolescentes nuestros se tratan. Entonces digo, se está trabajando muchísimo y eso hay que apoyarlo y seguirlo sosteniendo, como tú decías, hablarlo más. ¿Cómo viene la educación? Desnaturalizar esto de la culpa. Nosotros no trabajamos el término culpa. Nosotros trabajamos porque cuando vos decís culpa, le decís, no, los hombres vienen culpabilizados. Cuando llegan con la culpa, asumen la culpa y queda acá, como sigamos ¿viste? Como si no fueran ellos, o sea, no lo internalizan, no se hacen responsables. Exacto, ahí está, exactamente, esa es la palabra. Nosotros trabajamos el término responsabilidad. Y uno de los facilitadores todavía lo aterrizó más, porque nosotros hablamos en el lenguaje que estamos cotidiano. El lenguaje académico lo tenemos para los ámbitos académicos. Porque si no los hombres vienen y se aburren. Y digamos, vienen, cumplen las decisiones que les manda el juez y se van. Y a nosotros esto no es para que vengan a hacer la plancha y cumplir con las instancias judiciales. Queremos que trabajen qué es lo que les pasa. Porque la idea de ustedes también, ahora vamos a hablar bien del proyecto de cómo funciona, pero el sistema judicial los manda por 10 sesiones obligatorias, ¿verdad? 10 sesiones obligatorias. Ustedes trabajan un poco con la idea de motivarlos a que sigan por lo menos hasta 30.
¿Es así? Tú imagínate que tú estuviste, ¿cuántos años tenés tú? No digas, pero no, más tengo de 41, no 30. tengo problema. Yo no voy a decir nunca, mira. 41. Yo medio siglo, pero no voy a decir ni para adelante ni para atrás yo. Mira, los hombres, como decíamos. El tema de ellos es que si vos tenés 40 años y toda tu vida tus vínculos fueron de esta manera, muchos, el impacto que les produce esto, que toda la vida vivieron de esa manera, en el trabajo, en su familia, en todas, con impulsividad, con celos. Vamos a ser honestos, los varones vivimos en una zona, vivimos muchos años en muchas zonas de confort. A ver, ¿a quién no le gusta que le atiendan las necesidades? A todas las personas. Ya cuando somos bebés nos gusta que nos atiendan las necesidades. Esas necesidades las queremos conservar. Que no es saludable ni para la persona, porque ahí está la puesta a límites, ni para el entorno, es real. Pero es esto que tiene que ver, cómo vos en 10 sesiones de 2 horas le decís que la persona durante todo este tiempo, en el contexto socio, cultural y político, porque tiene que ver con las políticas de ese momento. Hace 50 años atrás, decirle a la mujer, cállate, déjame hablar a mí, estaba bárbaro. Las mujeres firmaban el de fulano. No hace tantos años que la mujer vota. Entonces, digo, estas ganancias, para decirlo de alguna manera, o esta llegada a equipararse hombres con mujeres, también generó crisis. Entonces, un hombre, tú no le puedes decir que cuando él se formó ese deber ser con sus valores de su familia, para él estaba bien ser así. Porque es lo que era lo que se esperaba de un hombre. Pero entonces, esas 10 sesiones... Y 30 tampoco. Tampoco te dan, sí, porque además no. Están obligados, no es que vayas por tu voluntad, ¿no? La idea cuál es, la base vayamos del a proyecto explicar, es sí, la ahí está, motivación. vamos a explicar cómo es, porque así, más allá de las sesiones, ¿no? ¿Cómo funciona el proyecto? O sea, ¿es como una especie de autoayuda, como, por ejemplo, por decir, Alcohólicos Anónimos o algo así? ¿Cómo es el sistema de esas 10 sesiones o lo que sea? Está bueno eso que dijiste. ¿Tú te acordás cómo empezó a formarse Alcohólicos Anónimos y todo eso, y el tema de las adicciones? En la guerra se fueron todos los hospitales psiquiátricos y quedaron la gente, y la gente misma se tenía que ayudar entre ellos. Sacaron sus recursos internos. La idea en el proyecto, sí tenemos una base científica innegable, tenemos técnicos y profesionales universitarios también, pero no necesariamente es la impronta del trabajo. Ellos sostienen su rigor académico, es lo que lo sostiene. Pero un facilitador no tiene por qué ser un psicólogo. Si es un psicólogo, mejor. Y si no es un psicólogo, también. ¿Por qué? Porque nosotros, para ser facilitador en este proyecto, vos tenés que ir a la manada, vas al territorio, tenés que ir a la experticia. Después que pasaste todo ese proceso, que viste lo que siente, cómo te identificás, y podés seguir y sostenerlo. ¿Todos los que trabajan son varones? No. ¿Los facilitadores? No, hay facilitadores mujeres. Y más te digo, la supervisora general es una licenciada en psicología, y nosotros tenemos una cámara para ella, que ella ve desde su celular cómo funcionan los facilitadores y cómo funcionan los asistidos. ¿Hay facilitadores que son hombres exviolentos? Sí. O sea, que se han podido rehabilitar y que ahora funcionan para ayudar a otros, digamos. Eso es lo que los sostiene. Tú pensás en eso, como tú trajiste Alcohólicos Anónimos, me viene bárbaro. Es una buena referencia, Es una buena referencia para decir, no es que llegamos los 12 pasos y nada de eso, pero sí ver que esta persona se sostiene cada día porque se está revisando cuando ve al otro. La neurona espejo funciona full con esa persona, porque está viendo lo que le está pasando al otro y que quizá le pasó en algún momento. Esto en lo que más se basa es en la motivación. Si vos mantenés la motivación, la persona puede seguir en el proceso de resocialización. Vamos a quitarle... ¿Son todos rehabilitables? No. Porque ¿mejorables? ¿Sabes en qué? Mejorables y resocializables. Acá no educamos a nadie. No damos herramientas teóricas, no le decimos llévate este librito y todos los días decís esto es tensión. No. ¿Y de qué se trata? Las herramientas van acá adentro. Se trata, lo primero, para empezar, la metodología es confrontativa, pero contenedora. Tenemos que contener, porque tú abrís una puerta cuando confrontás. Los varones nos socializamos por medio de la confrontación. Ustedes, los espacios públicos, ¿de quién eran antes? De los hombres. Hoy, ustedes, 3 mujeres, por suerte, por la lucha de otras mujeres, hoy pueden estar ustedes
haciendo este trabajo, pero en realidad los espacios públicos eran de los hombres, ¿o no? Lo íntimo, lo era doméstico era de la mujer y exacto. lo público. Entonces, estos hombres trabajamos con la confrontación, porque tenemos pocas sesiones, entonces hay que confrontar el evento. ¿Por qué viniste a dominó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te generó? ¿Qué fue lo que le generaste a la otra persona para que terminara una relación de 20 años en lo que terminó y al otro día estás fuera de tu casa y con medidas cautelares? A la vez le sacamos la impronta del peso del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la persona viene con la rumia, sí, porque la jueza, porque el Poder Judicial, y que sacamos eso, porque es, ¿sabes por qué le sacamos? Porque la persona entiende que era lo que había que hacer, que las leyes son para eso. Le quitamos el dramatismo. Yo tengo una compañera, una nerd compañera que siempre dice, vamos a quitarle el drama primero a ver con lo que nos quedamos. Cuando lo sacás del nivel cero de conciencia, que es la queja, viste la persona que se queja, y no sale de la queja, no puede ver más allá del árbol que tiene frente a su casa. Pone la responsabilidad en el otro, digamos. Exactamente, es eso que vos decías hoy, culpa, siempre la culpa. Entonces vos te sentís alivianado y con razón, y que a veces no tenés razón. Pero entonces es un trabajo individual y no grupal. Es grupal. Ah, ¿es grupal? No, es grupal, pero a la vez tenemos instancias microgrupales e individuales. Las microgrupales, ¿qué quiere decir? Si hay un tema, vamos a suponer que ustedes dos chiquilinas tienen un tema con celos. Y el tema más grande que vos tenés es el tema de tus hijos. En tu relación con tu pareja, con tus hijos. Tu pareja tuvo otra pareja y vos estás en reclamo de tus hijos y frente a esas cosas que vos quizás veas o te parecen a vos que son, entras en una situación de meterte en el otro vínculo y te genera un impacto en que terminás en... Mira, la ira y terminás ahí. Pero ustedes están con el tema de los celos, entonces no podemos mezclar chichas con yo qué sé, con poroto. Tenemos que, ahí es donde nosotros decimos, bueno, cuando todos llegan a un punto y empezamos a identificar cuáles son tus inhabilidades, cuáles son tus debilidades en la resolución de los conflictos, cuáles son tus inhabilidades en el proceso de comunicación, cuáles son tus miedos, porque los miedos también ocasionan estas cosas. Entonces, nada justifica la violencia. ¿Qué hacemos? Dividimos, sacamos los que van a la microgrupal con esa instancia. Ustedes chiquilinas son unas celosas de libro, entonces las dos van al tema de los celos. Y vos estás bravísima con el tema de los hijos, vas a la microgrupal y dividimos los facilitadores. Cuando, trabajando en esas microgrupales, detectamos que vos seguís con la rumia, seguís con ese tema, vos estás entorpeciendo el avance de los otros compañeros. No es que lo quieras hacer, algo te está produciendo a ti. Entonces, a ti vas a la individual. Vas con la psicóloga o vas con los facilitadores o la trabajadora social a una instancia o varias o las que necesites individual. ¿Cuánto juega la historia personal de cada uno? ¿Tiene chance de desplegarse ¿Cómo? ¿De salir? Sí, se habla de eso, se busca el origen de la violencia de cada uno. ¿O no? Porque en determinado momento lo que nosotros decimos siempre es como buscar el botón. Vos buscás el botón que te activó. A veces no lo encontramos los facilitadores, se lo encuentra un compañero, un asistido compañero dentro del grupo, porque hacen tanto espejo, dice, levanta la mano y dice, a mí me pasa, nosotros tenemos códigos y no podemos hablar de lo que se habla, pero sí podemos nombrar a las personas, pero sí podemos decir, yo me siento tan identificado con fulanito por lo que le está pasando, y empieza a salir lo de él, que pasaron 3 sesiones y estuvo siempre escuchando, y ahí aparece lo que vos decís. Yo tengo una pregunta, porque yo escucho, digamos, como con muchos términos técnicos o de cosas y eso, y todo un sistema. ¿Quién inventó este sistema? ¿El sistema de? De esto, de lo que hacen, del trabajo que hacen. Nosotros. Terapéutico. Esto, y frente a las necesidades, viste que se hizo todo esto que se hizo para trabajar con las víctimas en todos los países del mundo, en el exterior. También se empezó a trabajar con varones. Pero ustedes, o sea, ¿cómo surgió? Nosotros, ¿de dónde lo tomamos? Claro. Nosotros lo tomamos evidentemente, de estudios internacionales, porque no se puede negar el rigor científico, de estudios internacionales. Pero lo que hicimos, esas estadísticas, nosotros no podíamos creer que las estadísticas fueran así con este abogado, era ese abogado y yo, no podíamos creer, y salimos a caminar por el interior del país y ver a los uruguayos. Por eso es un proyecto uruguayos. Los modelos que hay en nuestro país
ninguno es uruguayo. Los modelos de atención son con modelo mexicano, modelo chileno, pero no son netamente uruguayos. Y está bárbaro. Lo que funciona es como el jefe. ¿Viste el jefe que viene y a vos te funciona todo bien y te viene a decir a cambiarte lo que funciona bien en lugar de darte alguna impronta para lo que no funciona? Si eso está funcionando bien, no lo tocamos. Lo que nosotros queríamos era, ¿por qué estos hombres judicializados desertan o no pueden ser sociabilizados o, como dicen en otros modelos, reeducados? Te tengo que preguntar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y tenemos un par de preguntas, pero es importante decir qué efectividad tiene todo esto, si después se sigue a la persona, si paran de realmente funciona o si es temporal. Por ejemplo, el uso de la tobillera en el caso de la violencia doméstica funciona alto del piso, chiquilinas. Alto del piso, te llevamos porque estamos como locos. El rinraje es este programa. Sí, bien. Lo tuyo. Sí, nosotros, digamos, bajamos totalmente los uruguayos. Bajamos los niveles internacionales. Tenemos, mejor todavía, nosotros tenemos un 50% de la sistematización del primer año y de este segundo año tenemos un poco menos, un 48%, un 47%. Que no reinciden, digamos. Que no reinciden. ¿Está? Y estos están en seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que los que abandonan, nosotros no los podemos seguir. Habrá el sistema buscará algún mecanismo. Pero eso es importante decirlo. Los que sí tenemos, los conservamos, los intentamos mantener motivados. Muchas veces vienen, siguen yendo. Vienen las compañeras o las nuevas compañeras a hablar al dispositivo, porque el dispositivo, si bien es para varones judicializados, no hay nada que ocultar. Vienen, cuentan a los otros, al grupo, porque tenemos muchos grupos. Nosotros tenemos 3 grupos y ahora ya estamos abriendo otro grupo más. ¿Y lo que te preguntaba Adri de las tobilleras? ¿Funciona? No, nosotros preferimos evitar a los usuarios, a los asistidos con tobilleras, porque hay un dispositivo que ya los atiende y que los mantiene y los contiene. Pero si vienen con nosotros y lo manda al juez por decreto, nosotros no podemos no aceptarlo. Tú decís si funciona o no funciona la tobillera. Es efectivo, claro. A nosotros la experiencia que nos da es que a nosotros de ver los hombres con tobillera, te podría decir que 4 te estoy diciendo, de cada 10 logran aceptar, incluso uno la tuneó y todo, logran aceptar la tobillera como medida para ellos, de protección para ellos. No digamos pensando en que, aunque los varones, como el resto, como te digo, van con la tobillera hasta el lugar del límite, tientan todo el tiempo, manipulan todo el tiempo. Pero te estoy diciendo que es real al incorporar esto, al incorporar la tobillera a la parte de decir, bueno, esto no es solo un mecanismo de control para que yo no pueda, sino que es un mecanismo de control para mí mismo. Y sobre eso trabajamos. La persona, antes que se armemos, vienen al proyecto Dominó y los pilares son los siguientes. Primero, visibilizar. Si la persona, hasta que no visibilice, no avanzamos con esa persona. Visibilizar porque vienen ciegos, vienen llenos de rabia, de bronca contra todo, de bronca contra ellos mismos. Entonces nosotros no enjuiciamos a ninguno. Nosotros le pedimos y trabajamos con ellos en la visibilización del evento que me trajo a Dominó. Después que logró visibilizar, que lo pueda entender, porque vos podés ver las cosas y no lo entendés. Entender qué te pasó. Después que lo entendiste, comprender a la otra persona. Por eso es un proceso, comprender a la otra persona. ¿Por qué le pasó o tomó esa decisión? Y comprender qué era lo que te estaba pasando a vos con respecto a eso. Después que lo comprendió, que lo internalice, lo que hablaban hoy ustedes. Si vos no lográs incorporar, no podés salir de esa situación. Y después que lo internalizó, ahí viene la decisión. Pero la decisión va a ser siempre de la persona, no de nosotros. Muy bien. Nosotros acompañamos el proceso, te ayudamos a cargar la mochila, pero la mochila es tuya. Muy bien. Hacete cargo. Bueno, Juan Carlos Vega de Proyecto Dominó, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Vespertinas.